Dios le bendiga, hermano. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Voy a hablar sobre el tema probar los espíritus. Probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Amén. Gloria a Jesús. Hay una cosa que me gusta del título del programa, y es: este programa es dedicado a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Me gusta mucho eso. Amén. Aleluya, porque es a nuestro gran y todo poderoso Dios, el Dios tribuno. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Señor, tu palabra es la verdad. Santifícame en ella para tu gloria y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, el apóstol Juan, después de la destrucción en el año 70 de Jerusalén, descendió a Efesios. En de Efesios fue y se opuso al emperador Domiciano. Y como se oponía al emperador, fue exiliado o deportado, enterrado o enviado a la cárcel llamada la Isla de Pascua. En el año 81, 96 después de Cristo, cuando muere Domiciano aproximadamente, el apóstol Juan vuelve a Efesios, donde ministró, y escribe la carta a un grupo de hermanos en Asia. ¿Qué pasa? Que en ese lugar él había ministrado antes. Y esta carta fue escrita en ese año 81 o 96 después de Cristo. En el tiempo de la persecución de los cristianos, sucede lo siguiente: que habían falsos maestros y doctrinas que se habían infiltrado. Una de estas doctrinas era el gnosticismo. Ellos decían que la materia de por sí era mala y que era inconcebible que Dios se haya hecho hombre o se haya encarnado. Porque como ellos decían que la materia era totalmente, absolutamente mala, porque ellos pensaban que un Dios malo creó la materia y un Dios bueno creó, aleluya, el área espiritual, y que
que Juan sabía que esta doctrina se estaba diseminando o expandiendo o esparciendo o predicando o enseñando allá. Y aquí viene una cosa muy importante. Él dice en el versículo 1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La palabra probar los espíritus está hablando de la doctrina. Oiga, había maestros enseñando esta doctrina. Y el apóstol Juan le está diciendo a ellos, probad los espíritus, examinen qué se está enseñando, si esa doctrina está acorde con la palabra que ustedes han aprendido. Y hoy en día los cristianos no hacen eso. Y una cosa es que el Espíritu Santo da, uno de los dones del Espíritu Santo es discernimiento de espíritu. La gente se expone a doctrina de demonios. ¿Y qué pasa? Que aquí la iglesia estaba cayendo en el terror. Por eso Dios usó al apóstol Juan para poder frenar esa locura. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que probar los espíritus. Probar la doctrina que está enseñando. ¿Por qué? Porque esta doctrina estaban diciendo que Cristo no había venido en carne. Que Cristo era simplemente un espíritu. Que los apóstoles habían visto, los discípulos habían visto un espíritu, pero no habían visto verdaderamente el hecho carne, porque para ellos es inconcebible. Entonces, hoy en día, los cristianos no están tomando el ejemplo de probar los espíritus. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos en 1 de Timoteo, es lo que dice 1 de Timoteo, versículo 4. 1 de Timoteo, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1, perdón. Capítulo 4, versículo 1. Oiga lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, son estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, ¿qué está pasando? Hoy en día los cristianos, por no tener una afinidad clara con la palabra, porque a través de la palabra es que crece ese don del recibimiento del Espíritu, los cristianos no están entendiendo y comprendiendo qué clase de doctrina le están enseñando. Hermano, no es pecado que usted cuestione la enseñanza que yo enseño, que usted cuestione a cualquier maestro, eso no es pecado. La Biblia dice: prueba los espíritus. Ponlo bajo cuestionamiento lo que está enseñando. Si es verídico, si es bíblico, si está basado en el contexto bíblico como debe de ser. Porque hay gente que te coge la Biblia, saca la Biblia fuera de su contexto y hace un pretexto, inventa ideas preconcebidas y ata a la persona a mandamiento y enseñanza de hombres. Entonces, probar los espíritus. ¿Cuál es la audiencia? ¿A quién se le está predicando y quién es que está predicando? ¿Qué está enseñando? Jesucristo lo dijo. Vámonos a Mateo 24. Aleluya. A su nombre. Gloria. Mateo 24, versículo 4. Oiga, dice: respondiendo así le dijo: mirad que nadie os engañe. Hermano, estamos en una era del error. Estamos en la era del error. Ahora más que nunca, usted y yo tenemos que tener los ojos abiertos. Porque esta es una profecía que se está cumpliendo. El error va a arropar la humanidad. El engaño va a arropar la humanidad. ¿Y qué pasa? Que hoy en día esto se está centrando en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces envía a sus infiltrados a la iglesia. Entonces engaña a ministros. Entonces muchos caen en apostasía. Y un apóstata es una persona que conoció la verdad, oigan, se aparta de la verdad y se opone abiertamente a la verdad. Eso es un apóstata. Oiga, entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Por eso es que tenemos que estudiar las escrituras. Usted que siempre está viendo en el internet, que está escuchando la predicación, ¿qué
lindo predica. Me gusta como él predica. Ay, ay, el amor de Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. Pero cuando caemos en la doctrina bíblica, ¿es bíblico eso? Versículo 11 del 24 de Mateo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga esto. Hay gente que le gusta que le profeticen. Hay gente que le gusta que vaya a la iglesia que así dice el Señor. Te veo en jet privado. Oh, tu ministerio será bendecido. Oh, grandes bendiciones vienen para ti. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero no prueban los espíritus si vienen de Dios. Como vino uno en una ocasión y me dijo, varón, le va a llegar un cheque en blanco a usted. No ha llegado. A la gente le gustan esas cosas, pero no le gusta la palabra de Dios. No le gusta el estudio porque por la palabra de Dios, óigame bien, nosotros podemos probar los espíritus. Pablo, que fue el fundador de muchas iglesias, óigame bien, cuando iba a Berea, lo de Berea, analizaba si lo que Pablo estaba predicando era conforme a las escrituras. Seamos como lo de Berea hoy en día. ¿Cuántos cristianos no se están yendo al judaísmo? Increíble. Increíble. Muchos judíos se están convirtiendo a Cristo y muchos cristianos se están yendo al judaísmo. ¡Qué locura! ¿Por qué? Porque no están en las escrituras. Muchos falsos profetas. Lo primero que Jesús dijo, que nadie se engañe. ¿Por qué? Porque esta era iba a llegar. La gente anda en las emociones. Como dijo uno en una ocasión, no, porque en la iglesia donde Israel está, Israel no se te que hablan en lengua. No, espera un momento. Yo le digo, no es así. Nosotros creemos en la lengua, creemos en el poder del Espíritu Santo. Pero la Biblia me dice a mí que Dios pues había dado un orden a la iglesia por medio de su palabra. Hay un orden en la iglesia por medio de su palabra en el manejo de los dones espirituales. La Biblia dice bien claro que si no hay un intérprete, baje la voz o cállese. Punto. Eso dice la palabra. Ahora, si usted está en contra de lo que yo digo, usted está en contra de lo que la Biblia dice. Punto. Por eso es que la gente, por eso es que Dios, hay muchas iglesias donde hay una locura y Dios no envía su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque por su locura van a dejar ir la bendición. Tú no puedes echar agua aquí si se va a salir por afuera, si va a salir por abajo. Tiene que estar todo cerrado. Y el orden de Dios es como un sostén para cuando Dios envía la bendición. Pero cuando hay locura en la iglesia, todo el mundo habla en lengua. ¿Tú sabías que los satanistas también hablan en lengua? Lengua demoníaca. ¿Y cuántos testimonios no he escuchado yo de gente que son satanistas y fueron a la iglesia y comenzaron a maldecir la iglesia y había un intérprete que dice, cállate, te reprendo, Satanás? Cuando hay esa locura, no puede haber un intérprete, no puede haber un discernimiento. Por eso es que hay que probar los espíritus, por eso hay que quitar la palabra. Muchos falsos profetas. Tenemos maestros que quizá a ustedes les gustan. Otra cosa, porque el cristiano hoy en día no quiere estudiar la Biblia. El cristiano todo lo quiere oír del magnetrón. ¡Tin, tin! Está listo a comer. Eso no trabaja así. ¿Observa qué le dijo? ¿Qué dijo Jesús? Versículo, aleluya, 23 y 24 de Mateo. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falso ¿qué? Cristo. ¿Falso qué? Cristo. Observe esto, ponga atención ahora. La palabra Cristo significa ungido, Mesías. Unción es clase de poder para realizar y llevar a cabo una misión. Ahora, ¿con qué unción está ungido un falso Cristo? Unción demónica. La unción satánica.
Observe lo que dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Oiga, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Oiga, los cristianos hoy en día, allí hay un ministro que sana. Ok, yo sé que Dios tiene gente que le da dones de sanidad. Yo sé que hay profetas de Dios, yo sé que hay maestros de Dios, bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué dice Juan el apóstol? Prueba los espíritus. Mucha gente va detrás de los milagros, va detrás de las señales, pero tú no sabes la doctrina ni enseñanza demoníaca que ese personaje está predicando. Y tú impones la mano y según ora por ti, tú no sabes los demonios que te están transmitiendo. Tú no sabes el poder satánico que viene sobre ti. Porque, hermanos, Dios le dio la palabra a usted y a mí. Estudie la palabra, órele a Dios y usted verá que usted recibirá la bendición de Dios. Amén. Por eso hay que aprobar los espíritus. Y mayormente en esta era, donde se está predicando, como dice los Gálatas, un evangelio diferente, un evangelio de engaño, un evangelio de mentira. ¿Te ha visto gente que se ha levantado aquí? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la palabra. Yo he visto gente que se ha levantado allá en Denham. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la palabra. Porque quieren que le prediquen las cosas que ellos quieren oír. No, conmigo eso no trabaja así. No. Cuando yo te predico lo que tú quieres escuchar, te estoy engañando. Cuando yo te predico lo que tú necesitas escuchar, que el Señor me dice que te diga, tú recibes bendición. El pueblo de Dios está duro hoy en día. Está duro, hermano. Lo que quieren son palabras sobresimplificadas. Lo que quieren cosas suaves. Jesús le dijo, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Jesús habló de una puerta ancha y una puerta estrecha. La puerta estrecha, ¿de qué está hablando? De Dios. Y si es estrecha, ¿qué está dando de complicaciones, dificultades, problemas? Esta es la realidad que el pueblo de Dios no quiere escuchar. Por eso yo digo al pueblo, probad los espíritus, dice el Señor. Prueba qué es lo que te están enseñando. Vamos a poner bajo el filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Capítulo 7 de Marcos. Oye lo que estaban haciendo. Oiga. Versículo 1 hasta 9. Oiga lo que dice. Dice, se montaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, oiga esto, aferrándose a la tradición de los ancianos, no la palabra, sino, oiga, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga, si no comen pan con manos inmundas, oiga esto, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Oiga esto, ahí mismo la parte B, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, oiga esto, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes.
Pero, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Cuando tú o yo no escudriñamos, no analizamos qué nos están enseñando y caemos, nos sacan de los mandamientos de Dios. Comenzamos a invalidar los mandamientos de Dios. Cuando vamos a 1 Juan dice, probar los espíritus. Oigan esto, versículo 1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Oiga, probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que está ya en este mundo. Oiga bien, lo que voy a aclarar ahora. El espíritu del anticristo es el espíritu que podemos ver en la religión que se opone a Jesucristo. Es el espíritu que, oiga esto, todavía no está encarnado, no se ha personificado, pero ese espíritu se cierne sobre la faz de la tierra. Toda persona que no predica un verdadero evangelio, que se opone a Cristo, es una clase de anticristo. Y la palabra anti tiene un prefijo que significa en contra, y al mismo tiempo está en contra de Cristo y busca reemplazar a Cristo. Imagínate tú que tú estés cayendo en esa doctrina que a ti quizás te guste. Porque hay gente que le gusta la maldad. Yo lo digo así mismo, hay gente que le gusta la maldad. Que le gusta que lo engañen. Que le gusta que le hablen bonito. Que le gusta que, como dicen los dominicanos, que le sazonen el oído. Eva escuchó al diablo en el Edén. Y mira dónde estamos. Jesús vino y le dijo la verdad y los querían apedrear. Por eso el Señor nos dice a nosotros que en este tiempo, y el Espíritu Santo habla claramente, que iban a venir. Y estamos en esta era de oscuridad. ¿Y qué está pasando? Que este espíritu del anticristo se está infiltrando en la iglesia a través de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Apelan, ¿sabe a qué mucho apelan? A los sentimientos de los seres humanos. Yo sé que tú has sido sufrido, pero Dios está aquí, Dios te va a consolar. Sí, es verdad, Dios te consuela, pero dile la verdad a la gente, no le mientas. Dile la verdad. Dile la verdad a la gente. ¿Por qué tienen miedo de decir la verdad? Porque algunos dicen, es que se me van a ir las de la iglesia. Entonces, ¿dónde está tu fe en el Señor? El Señor habla de calidad, no de cantidad. Versículo 4. Hijitos, vosotros, versículo 3, perdón. Y todo, no, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oiga bien, usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Al tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos guía por la palabra. Y al tener el conocimiento de la palabra, el Espíritu de Dios nos da luz acerca de cuando una cosa procede de Él y no procede de Él. Por eso es que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Los que son de Dios no escuchan, los que no son de Dios no escuchan. Nosotros le predicamos al mundo la predicación del Evangelio. Pero hay gente que Dios tiene allá afuera que va a salvar, que Dios va a llamar y que van a seguir a Dios, así como usted y yo venimos. Ahora allá afuera hay gente que no van a querer a Dios.
está en nosotros. Óyeme, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia que usted no es de Cristo. Y esta doctrina se estaba diseminizando, esparciendo, expandiendo y enseñando en el tiempo de Juan. Hoy, ¿qué se enseña? Metafísica, positivismo. Míralo, créelo, proclámalo, decrétalo, confiésalo, sueña en grande. Hoy. Y la gente no sabe que lo que le están metiendo es metafísica, porque no tienen discernimiento del espíritu de la palabra. Y positivismo. Usted ve que cuando comenzamos a ahondar la situación, vemos que quizás nuestros pensamientos también han sido dañados por esas doctrinas. ¡Decrétalo! Oye. ¡Apodérate de eso! Oye. Vamos a conquistar. ¿Qué tú tienes que conquistar? ¿Aló? ¿Usted que está escuchando eso, esa doctrina? ¿Qué tú tienes que conquistar? ¿Aló? ¿Qué tú tienes que conquistar? Te pregunto. Déjame explicarte algo. Ya Cristo conquistó todo. Cristo conquistó todo. La iglesia no tiene que conquistar nada. La iglesia ya ha recibido todo del Señor. Eso de conquistar, óigame bien, Cristo lo hizo con el diablo y con el mundo. Conquistar es destruir, acabar. Y eso fue lo que Jesús hizo. Le eliminó, neutralizó el poder del diablo en la cruz del Calvario. Lo venció. Y nos dio el poder del Espíritu Santo a nosotros. Entonces, ¿qué usted tiene que conquistar? Decreto. Pues será tu Dios para tu decretar. Será tu un rey para tu decretar. Será tu un legislador para tu decretar. Y la gente escucha a los predicadores y dice, wow, qué bueno. Y te están enseñando el positivismo. ¿Sabes por qué viene eso? Porque tú no tienes un fundamento claro de las escrituras. Por eso es. Cuando tú tienes un fundamento claro de las escrituras, entonces tú vas a decir esto no, esto sí, esto no. Entonces tú puedes discernir. Yo he visto gente que tiene hasta 20 años en el Evangelio y lo que tienen es religión y tradición y mandamiento de hombre. Entonces hay que tener la palabra para discernir, probar los espíritus. Y no tenga miedo. Una señora en pleno culto estaba casi así, más, y haciendo toda su locura. Y le iba a poner la mano de una mujer, la mujer, tú no vas a manipular mi mente. No tenga miedo. Yo estaba en un culto y el predicador dijo, yo quiero orar por ti, y sobre mí tú no pones tus manos. Así mismo en plena iglesia. Sobre mí tú no pones tu mano. No, tú no pones tu mano, dijo. ¿Sabes por qué? Porque conozco las escrituras y no tengo miedo. Dios me enseñó a los hombres, no le tenga miedo. Témeme a mí, que puedo agarrar tu cuerpo y tu alma y lanzarlo en el infierno. A mí se me teme. Y no de miedo de terror, no, sino de reverencia y de amor, de obediencia, de respeto. Y tú no pones tu mano sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que estaba enseñando no era correcto. Y hay gente que van como corderito a la manada. ¿Por qué? No conocen. El que está en ti y en mí es mayor que el que está allá afuera. Versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Oiga, usted oye. ¿Por qué esa multitud escucha a Joel Osteen? ¿Aló? ¿Por qué esa multitud escucha a Kenny Copeland? A Chris Dollar. ¿Por qué lo escucha? A Benny Hinn, a Cass Luna, a Maldonado, a Dante Gebel, a Ana Méndez. ¿Por qué lo escuchan? Esa es la audiencia de ellos. Y a ellos les gusta eso. ¿Pero por qué? Porque no tienen
Espíritu Santo está en ti, Él te va a decir, hey, mira, eso no está bien. Eso no viene de mí. Israel, cuando Cristo llegó, estaba empapado de religión y de mandamiento de hombre. Y estaba montado un círculo religioso que se oponía a Jesús. No tenían el discernimiento, ellos estaban cegados. Ellos son del mundo y el mundo lo escucha. Nosotros somos de Dios. Amén. Y el que es de Dios escucha la palabra de Dios por más dura que sea. Amén. Todo el mundo se iba. Y el Señor dijo, pero tú también te quieres ir. El Señor sabía que había venido. Hermanos y hermanas, yo quiero que usted vaya conmigo a Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Y a su nombre. ¡Gloria! No hay alabanza. No hay gozo. Gloria a Dios Santo. No le gusta. Sí, segunda de Pedro 2. Dice así. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oye, que introducirán encubiertamente herejías que destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, oiga esto, será que blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Ya estoy leyendo la Biblia. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay gente que ha convertido esto en una mercadotecnia. Y al pueblo le gusta eso, porque no tienen discernimiento de espíritu. Pero hay una palabra que dice, los entendidos entenderán. Hay que estar entendido en esta era. Hay que estar empapado de la palabra de Dios, del conocimiento y del poder del Espíritu Santo, para evitar caer en estos errores, para evitar caer en el comercio, para evitar caer en la apostasía. Hermanos, como yo le dije a una hermana que tenía un problema y venía llorando, ay, unos gritos. Yo la miré así, que tú vas a resolver gritando. Yo la miré, que tú vas a resolver gritando. Tírate de rodillas, dura 3 horas orando y tú verás. Se fue. Comenzó a orar. Cambió la situación. Y ahora yo y tú no estamos entendiendo. Cuando comenzó a orar, comenzó a durar 1 hora, 2 horas de rodillas, comenzó Dios a trabajar. Amén. Comenzó Dios gritando y pegando gritos. Y tú no vas, cuando me ven a mí gritando, digo, mira, tú no vas a resolver nada así. Tú no tienes sentimiento, no es que yo voy por la realidad, yo no voy por los sentimientos. Los sentimientos engañan. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¡Aló! Con ese sentimiento de ¡Aló! la oscuridad. ¡Aló! La gente piensa que llorando se va a resolver algo. No, vete de rodillas. Si va a llorar, llora ante Dios. Si va a pegar gritos, pégaselo ahí en el cuartico con Dios. Mucha gente dice, no, porque tú pareces como que eres de titanio, de acero. No, yo soy de carne y hueso, pero yo aprendí la realidad. La realidad es esta, que se resuelve más de rodillas que gritando. Como dando lástima, como que un hijo de Dios mayor es el que está en ti. Oye, Dios está en ti. Dios está en ti. Dios está en ti y en mí. Amén. Tú resuelves de rodillas en el cuartico. Jesús dijo una cosa muy linda, que había un juez que no temía a Dios ni a los hombres, pero había una mujer que le hacía
siempre la vida imposible a este juez. Y oye, el juez dijo, mira, ni te hemos ni los hombres, pero para salir de esta mujer, déjame hacerle justicia. Y terminó y dijo Jesús, si esto fue el juez, que ni teme a Dios ni a los hombres, ¿cuánto más para Dios? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que quitar en la situación de los sentimientos y ver la realidad de la palabra. Y que si los sentimientos están brotados, tienen que estar dirigidos por la palabra. ¿Qué dice Judas? Versículo 3, de los 25 versículos que tiene. Judas, pero no Iscariotes, ¿eh? Judas, versículo 3. Dice así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos. ¿Y qué dice? Vamos a Timoteo. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Oiga, por eso es necesario tener un discernimiento de espíritu. Hay que conocer la palabra de Dios para no caer en las garras del espíritu del anticristo. Óigame bien, dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos, iglesia. ¿Usted sabe que Cristo puede venir ahora mismo? Estos son los tiempos peligrosos. ¿Y sabe lo que? Que son los tiempos peligrosos y la iglesia no se está percatando de que son los tiempos peligrosos. Pero hay gente, hombres de Dios y mujeres de Dios, yo digo que se está cumpliendo una profecía delante de nuestros propios ojos. Por eso que yo digo, mucha gente no entiende. Entonces cuando uno lo dice, pero es verdad. Observe, hay una profecía que se está cumpliendo y usted no se está dando cuenta. Oye, la Biblia dice, los entendidos van a entender. Jesús dijo en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y el impío seguirá siendo impío, impíamente engañado y siendo engañado. Eso se está cumpliendo hoy en día. Los que viven, los que saben, que conocen los tiempos, que tienen discernimiento, que entienden lo que se está sirviendo en el mundo espiritual, dicen, uy, Cristo está a la puerta, hay que meterse con Dios, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que ayunar, hay que esforzarse a predicar el evangelio, a orar por los perdidos, a guardarse en santidad para irse con el Señor. Pero que hoy en día estamos viendo cómo la maldad está creciendo a un extremo potencial. No hay seguridad. La gente tiene temor de ir a ciertos países. Dígame que no. En la televisión, cuando tú prendes la televisión, la noticia parece que la pantalla se llena de sangre de la noticia que dan. Parece que la noticia es como el mensajero del miedo, del terror. La guerra, la muerte, todo esto. Y los entendidos, la gente de Dios está buscando a Dios de verdad. Y eso se está cumpliendo hoy. Como un testimonio que yo escuché. El Señor dio un siervo allá al cielo. Oiga esto. Y le dijo, mi siervo, yo voy a buscar a mi gente, mi pueblo. Y él le dijo, pero Señor, la condición de tu pueblo. Dijo, no. Yo tengo gente allá que me están esperando a mí. Oiga. El Señor dijo, yo tengo gente allá abajo que me están esperando a mí. Así mismo le dijo. Quiere decir que hay gente, los entendidos que dicen, oye, esto está feo, hay que meterse con Dios. Hay que dice, me huele que viene el arrebatamiento. ¿Por qué tú piensas que se ha levantado grande ministro diciendo, eso de arrebatamiento es una mentira? ¡Ay! Si tú caes en esa trampa. Oiga lo que le voy a decir, el arrebatamiento es una promesa de Dios a la iglesia. Y el Dios no sabe que eso es irrevocable. El Dios no sabe que no puede impedir eso, pero sí puede tratar de hacer que tú te quedes aquí abajo por tu descuido. Y si tú te quedas aquí abajo, oye, porque ahora desde Cristo hasta el final de la iglesia, el tiempo de la gracia,
Es la era de la gracia, la era de la iglesia. Oiga, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando las almas en todo el mundo. Oiga, a nivel mundial. Oiga, en este tiempo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, Dios le dará el poder al diablo aquí abajo. Oiga, y oiga, el anticristo dice la Biblia que va a hacer guerra contra los santos y lo va a vencer. Entonces el diablo que le ha metido a esos infiltrados, engañar a la iglesia de que no hay arrebatamiento, de que la iglesia va a pasar por la gran depresión, mentira del diablo. La iglesia se va en gloria con Cristo. Entonces, hay que discernir. Esto es un tiempo peligroso. Sigue diciendo el versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Dígame que no. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que a estos evita. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Segunda de Corintios. Iglesia, prepárate. Estamos en los últimos tiempos. Digan lo que digan, estamos en los últimos tiempos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15. Dice así. Porque estos falsos apóstoles, ¿qué es un apóstol? Pero hoy en día hay una calentura de eso de apóstol, porque yo soy el apóstol fulanito de tal. Y tienen esto como un rango más alto que todo el mundo. Y tú ves estos hombres con un ego. Y tú dices, ¿qué es lo que tiene? 12 par de espalda. Jet privado de 20 millones de dólares. Y para tú hablar con ellos hay que hacer una cita. Aún siendo miembro de la iglesia de la iglesia de ellos. Entonces mi pregunta es que yo me hago. Es que el pueblo no ve que lo están engañando. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga. Dice, y no os maravilléis, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será, oiga, conforme a sus obras. Está ahí escrito. ¿Qué pasa aquí? Todo esto se está dando hoy, iglesia, a nivel mundial. Ahora, ¿cómo tú estás ahora delante de eso? Sabiendo que Cristo está a la puerta, sabiendo que la apostasía se está, oye, agrandando cada día más. Sabemos que tenemos gente infiltrada en la iglesia. Gente infiltrada la tenemos. Del Vaticano, ese Vaticano del diablo. Se han infiltrado en nuestra iglesia. Han traído división. Han sembrado falsa doctrina. Han colocado personas en los púlpitos. Por si usted no sabía. Más que nunca la iglesia tiene que probar los espíritus y no tener miedo. Por eso es que yo digo, venga a los estudios. Venga a aprender la palabra, porque usted, su responsabilidad es usted por usted mismo. Para que aprenda, para que conozca, para que se pueda cuidar, para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Porque los expertos son los que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Expertos en la palabra. En el tiempo de Timoteo y de Tito, oiga, también había falsa doctrina. Y todo eso está creciendo y agrandándose cada día más. Y el pueblo durmiendo. Despierta ya. Tú tienes la Biblia en tus manos, estúdiala. Ven a los estudios. Ven a la oración. Intégrate en la vida espiritual. Prepárate para cuando suene la trompeta. Levante la mano los que se quieren ir para el cielo. Déjame decirle que si Satanás estuviera aquí, también levantara la mano. Los demonios creen y tiemblan. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que tener conocimiento claro de la palabra de Dios.
San Juan otra vez, primero de Juan. Ellos son del mundo, el mundo lo escucha a ellos. Nosotros somos de Dios. Amén. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Oiga. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Oyó? ¿Oyó eso? El que es de Dios. Espérate, ¿cómo fue que tú dijiste? Lo voy a investigar. Hermanos, sea quien sea que esté predicando, sea yo, sea quien sea, probad si la doctrina de Cristo, si la palabra que enseño es verdad o es mentira. Sí, pruébalo, vamos. Y haga eso con los líderes que usted ve por la televisión también. Hágalo con ellos para que usted vea. Eso que les gusta mucho a ustedes. Eso es lo que le enamoran el oído con cositas bonitas. Dios es amor. Sí, yo creo que Dios es amor. Yo no lo dudo. Y no ama tanto que lo demostré en la cruz del Calvario. ¿Quiere más demostración de ese amor? Pero ahora viene el punto. Sabemos que Dios es amor, pero vivimos verdaderamente en ese amor, porque el amor nos quita conocimiento. Como alguna persona que tiene como una obsesión con otra persona, que está ciego. Oye, mentira, el diablo, el amor no te ciega. El amor te pone claras las cosas. Que se vuelve loco por otra persona, no. Tú lo que tienes es una obsesión. Tú lo que tienes es un desenfreno. Y algo de aquí se te ha salido. Créame. El amor pone las cosas claras. Entonces, los que son de Dios no escuchan. Van a analizar, espérate. ¿Qué tú acabas de decir? Que Jesucristo no es Dios. Porque los testigos de Barrabás dicen que Jesucristo no es Dios. Pero si dicen que es hijo de Dios, mira qué cosa. Dicen que Jesucristo no es Dios y que el infierno no existe. Entonces, tú estás diciendo que Cristo es mentiroso. Porque si hay alguien que habló del infierno fue Jesús. Si hay alguien que quitó el velo para entender el inframundo fue Jesús. Ya voy a terminar, tranquilo. No, yo lo digo así mismo, yo lo digo de aquí del púlpito. Vamos a terminar. Entonces, hermanos, lo voy a dejar aquí. Probad los espíritus. Y hágalo con esa gente que usted ve por YouTube. Hágalo. Con la Biblia en mano. Y si tiene duda, vengan de mí, que yo les puedo ayudar. Hágalo. Hágalo con esos líderes que usted ve, hágalo. No se aferre de que no, porque no tenga admiración, no. Tenga admiración por las Escrituras. Usted está aquí porque usted ama a Cristo, amén. Amén. Por su palabra, amén. Amén. Entonces, cuando usted vea algo por la televisión, escuche, tenga la Biblia en mano, analícelo y profundice a ver si el ministro está diciendo la verdad, sí o no, sea como lo de Berea. Y mira quién fue que enseñaba lo de Berea, el apóstol Pablo, no era cualquier gente. El hombre más capacitado en Biblia después de Cristo. Para nosotros. El apóstol Pablo. Entonces, que esto sea una reflexión. Yo quería comenzar con la serie de las 7 iglesias, pero voy a comenzar la próxima vez que tenga que predicar. Es una predicación tipo enseñanza, las 7 iglesias. Pero el Señor me dio ese mensaje, no sé por qué, el Señor sabrá. Gloria a Dios. Pero reflexión. Reflexión, hermano. Biblia en mano. No se deje temorizar ni amedrentar por los hombres. Es su salvación. Piense bien, es una salvación, su relación con Dios que está en juego.
Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás logró tumbar la relación entre Dios y el hombre en el Edén. Sacó al hombre del Edén, que no nos saque de Cristo. ¿Oyó eso? ¿Y por qué lo sacó? Una falsa doctrina. Adán, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Y esa doctrina de dónde tú la sacaste? ¿Quién no te la enseñó? Sacaron a nuestros padres del Edén, que no nos saquen a nosotros de Cristo. Quedémonos en el arca, que afuera viene el diluvio. Gloria a Jesús. ¿Oyó eso? Piense bien, que esto es una reflexión para nosotros. Yo tengo más presión que usted. ¿Sabe por qué? Porque soy predicador, la gente me ataca. Cambia ese mensaje. No hable de eso, tú aterroriza a la gente. Una hermana que dijo, no, me dijo, que le dijo una hermana que vino a la iglesia, no, en esa iglesia esa, el pan y el vino vino, allí es, ahí está la cosa, o tú la dejas, la tomas o la dejas. Es así. ¿Tú crees en Cristo? No crees en Cristo. Tú eres libre. Estaba en una reunión ayer de mis hermanos holandeses y tuve una conversación muy linda. Y yo le dije a un hermano, le dije, mira, ¿sobre qué predicamos? Yo digo, yo predico cielo o infierno. Me dice, para ti no hay tu cereje, no, cielo o infierno. Cielo o infierno. Tú crees en Cristo, vive como Cristo dice, te salva. No crees en Cristo, vive como tú quieres, te pierdes. Cielo o infierno. Y le digo, ¿verdad que duro para mucha gente? Dice, para mucho. Cristo predicó un camino intermedio. Yo quiero que alguien me busque a mí por la Biblia si Cristo predicó un camino intermedio. Cristo, que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, habló del diablo y de sus demonios, hablando del otro lado de la carta. Entonces, hermanos, probad los espíritus, quiere decir, examina la doctrina, si vienen de Dios o vienen de otra fuente, vienen del diablo. Por eso, una de mis responsabilidades en el ministerio es enseñarle a la persona la verdad, pero la verdad sin censura. Porque yo sé que algún día le daré cuentas a Dios. Y a nosotros lo que enseñamos y predicamos, hay un juicio muy fuerte sobre nosotros. No será, a todos nos juzgarán si allí en el cielo, pero para los que predicamos y enseñamos la Biblia, a nosotros nos toca una sesión donde allí, hermanos, que Dios se apiade de mí, porque yo oro por eso, que Dios tenga misericordia de mí para el día que tenga que presentarme ante Jesús. Pero los que enseñan la palabra de Dios y predican, a eso el Señor le va a jalar las orejas bien fuerte, aunque no de pecado, porque esto es lo único que tenemos. Y si lo enseñamos mal, hacemos un daño eterno. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu palabra, a poder discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, a poder entender, Dios mío, los artilugios del enemigo, Señor, y sus maniobras y sus planes. Señor, esta iglesia aquí, el jauda, Señor, es tuyo. Padre, bendícela y guárdala. Y es bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra. Amén y amén. Dios le bendiga.